My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Quedamos para un café. El último miércoles de cada mes charlaremos a corazón abierto de las cosas que nos ocupan y que nos preocupan. Compartiremos vivencias, reivindicaciones, retos y sueños. Os invito a que nos acompañéis. Hoy quedamos para un café con Marian. Es la creadora de Somos Redeiras, una red de mujeres emprendedoras que creen en el apoyo y la unión para crecer profesionalmente. Tiene una energía, una forma de comunicar y una magia especial. Es pura inspiración y vitalidad. Mentora, formadora, speaker, podcaster, autora de 2 ebooks y CEO en una agencia de marca personal. Todo esto son solo palabras, porque intentar definirla y contaros lo que hace es imposible. Vais a tener que quedaros a escuchar el episodio completo. Muchas gracias, Marian, por aceptar mi invitación. Bienvenida. Bueno, gracias a ti. O sea, siempre me pasan estas cosas, pero cuando hablan de ti otra persona y te cuenta todas las cosas que haces, desde fuera dices, ostras, ¿cuántas cosas hago? y nunca te paras tanto a analizarlo así. Pero muchas gracias. Me ha molado. Como buena amiga gallega, ya sabemos que tú haces trucos de magia y tus días tienen 30 horas. En realidad es una cosa que la gente intuye, porque te digo, bueno, esto ya lo hemos hablado, que muchas veces me preguntan, oye, es imposible que esto lo haga solo en un día. Pero bueno, al final no sé cómo, pero me da tiempo a dormir. Es verdad que no mucho, pero me da tiempo a dormir, comer, cenar, todas estas cosas, ducharme, asearme, no sé cuánto, salir a la calle, ir al gimnasio y aparte hacer todas estas movidas. Es impresionante. ¿Cómo estás hoy? Pues súper bien. Después de la ducha, después del gimnasio, después de una primera reunión de trabajo, yo divina. Empezaste tu trayectoria profesional en empresas por cuenta ajena. ¿Cómo te sentías cuando trabajabas así? Pues también divina, porque lo que quería era currar. O sea, con cuanto salí de la facultad, yo que soy una señora que ya tiene unos cuantos de años, pues salí siendo una señora licenciada, ahora la gente es graduada, pero yo era licenciada y me comí 5 años de carrera, pues recuerdo que tardé exactamente 3 días entre que salí de la facultad y empecé a trabajar. Y para mí fue una bendición en el sentido de que, pues oye, es una fortuna pues poder salir y tener trabajo tan pronto y poder empezar a desarrollarte tan pronto y poder empezar a tener responsabilidades también tan pronto y poder empezar a quejarte del trabajo por cuenta ajena tan pronto. O sea que todo fue genial, trabajé mucho, siempre tuve desde ese mismo momento un ritmo de trabajo muy alto, por eso estoy acostumbrada a un ritmo de trabajo desde el principio siempre muy elevado, pero todas y cada una de las experiencias profesionales que he tenido en mi vida me han ayudado a ser lo que soy hoy. Al final somos la consecuencia de los pasos que vamos dando, ¿no? Totalmente. Si no me patina la neurona, estudiaste políticas, ciencias políticas. Sí, señora, yo soy una señora politóloga, que muchas veces cuando se dice esto, politóloga es como en plan, ¿cómo? ¿Qué es eso? Es una cosa muy extraña, pero sí, soy una señora politóloga que estudia ciencias políticas y de la administración, con la especialidad de relaciones internacionales para más INRI. Y pues fíjate lo que son las cosas, que al final pues he ido pasando de sector en sector, aunque sí que es cierto que cuando lo explico es bastante más coherente en la cosa de lo que parece cuando uno lee mi currículum, pero al final estoy ejerciendo como mentora y como formadora y speaker. Pues precisamente lo que comentábamos, los pasos que vamos dando nos van llevando a veces a lugares que en un principio ni siquiera nos pasaban por la imaginación. Nada, yo de pequeña quería ser veterinaria, o sea, pasé por 1000 fases.
De pequeña quería ser veterinaria. Una vez la monja en el cole, que iba a un cole de monjas cuando era pequeña, me dijo, oye, tú creo que vales para monja. Yo ya sabía que aquello no era una cosa que me iba a mí a tirar. Pero bueno, estaba ahí la posibilidad, es muy pequeña, ¿no? Pero bueno, yo quería más el tema, pues perros, animales, mascotas, o sea, ya a mí esto era lo que me iba. Después tuve una época en la que quería ser médico, después tuve una época en la que quería ser enfermera. Y después no sé por qué, en el momento a la hora de la verdad de tener que elegir, porque teníamos que elegir esto de las carreras, cuáles son las que te molan más y no sé cuánto, de hecho creo que había que elegir como 3 o 5, no sé, un ranking ahí de las que más te gustaban. No sé por qué, sin tener yo a nadie en mi familia que hubiera estudiado políticas ni nada de esto, pues de primera voy y pongo políticas, porque me parecía así como muy interesante, porque aglutinaba como muchas cosas diferentes. Había un poco de derecho, había un poco de comunicación, había un poco de economía, había un poco de relaciones internacionales, había un poco de sociología, y a mí todo eso en ese momento pues dije, ostras, pues esto me parece interesante porque es como saber un poco de todo y tal. Y entonces ahí que me lancé. Pero bueno, ya digo que después han ido pasando un montón de cosas, me he metido más en la política, pues más activa desde el punto de vista pues más de la figura del asesor y todas estas cosas. Me he metido después en el mundo de la analítica, de la opinión pública. Eso me ha llevado al mundo de las matemáticas y la estadística. De ahí he devenido en temas de análisis de producto y demás, análisis del consumidor. Eso me ha llevado también a tener un poco, a estudiar un poco qué es lo que determina que una persona pues elija una opción u otra, elija un producto u otro, antes, durante y después del proceso de compra. Eso tiene mucho que ver con el mundo del marketing, eso tiene mucho que ver con el mundo de la comunicación, y todo eso al final, pues eso, me lo llevé a este mundo del marketing y a ejercer como directora de marketing digital, que es un poco el puesto en el que yo he estado más tiempo, y también dentro del mundo de la analítica web, que también es otra cosa que me tira mucho y que de la que también he ejercido. Y al final, pues bueno, pues he dicho, pues lo mismo que hago yo para marcas comerciales, las hago para marcas personales, y desde hace 3 años ayudo a vender a marcas personales, sobre todo que venden servicios. Me estaba quedando más con la parte de estudiar ciencias políticas, que realmente la política ahora es un tema que solivianta, ¿no? Incluso hemos visto en Cataluña cómo familias han vuelto a unos años oscuros de nuestra historia, y realmente la política es algo que debería servir para mover nuestro mundo. Totalmente, la política lo es todo. A mí es un tema que me encanta, que me genera mucha curiosidad, que me gusta adentrarme, que aunque no esté ahora mismo en un contacto tan directo como lo he estado durante algunos años de mi vida, pero sí que intento estar siempre informada. El problema es que muchas veces entendemos la política igual a políticos o igual a figuras o a representantes, y no es solo eso. La política con mayúsculas es otra cosa. La política son valores, la política es nuestra vida, la política es cómo nos regimos, la política es cómo nos comportamos. Bueno, la política lo es todo. A mí es un tema que me apasiona, y hoy, por ejemplo, también es un día un poco especial desde el punto de vista de la política, de lo que está pasando en el país, porque bueno, ahí tenemos un debate, una moción de censura, un señor Tamames en el Congreso, y estoy como loca también para ir a ver y analizar qué es lo que está pasando ahí y cómo están siendo las réplicas y todas estas cosas. Va a ser interesante el telediario de hoy. Sí, muy interesante, con mucha comidilla para después comentar. ¿Y qué fue lo que te llevó a emprender? Pues el sentir que había un poco llegado a mi techo particular, es decir, siempre tuve ganas de emprender, pero era como una cosa ahí un poco interna, también escondida, que tampoco yo manifestaba demasiado, pero siempre tenía en mi cabeza ese objetivo de decir, bueno, pues a lo mejor en algún momento de mi vida me lanzo y tengo mi proyecto propio. Yo creo que también influye, yo creo, el hecho de que mis padres también son emprendedores, y yo creo que eso también incide de alguna forma en ti, sobre todo para que tengas cierta curiosidad por determinadas historias. Por ejemplo, en mi casa, pues eso, esto de ser funcionario, cosas así, pues no era algo que tuviéramos nosotros en nuestro ADN, ¿no? Nosotros somos familia de currantes. Digo que mis padres son emprendedores, pero somos autónomos de toda la puñetera vida. Nos dedicamos, o bueno, en mi casa se han dedicado toda la vida al mundo de la hostelería, con lo cual pues también tiene unas características, es un sector que tiene unas características especiales, pues porque son también muchas horas. Es decir, yo también
mamo todo eso y también yo creo que se refleja en mí, es decir, esa capacidad de trabajo, a lo mejor amor al trabajo y echarle muchas horas al día, pues también me viene, yo creo que de ahí, la vocación de servicio también yo creo que me viene mucho de ahí, de estar muchas horas con mi padre, en el bar, en el restaurante, ayudándole, tratando con cliente. Pues bueno, yo creo que de ahí también hay muchas cosas que yo misma he recogido para mi propio negocio y que yo entiendo como algo normal, natural y que me gusta. Y bueno, pues eso, en mi caso, pues después de pasar por determinadas etapas, por distintos sectores, por distintos retos, pues llegó un momento en el que sentía que no crecía a lo mejor al ritmo o sobre todo que no hacía las cosas de la forma en la que yo entendía que debían hacerse. Y eso es un poco lo que, pues eso, caló en mí y dijo, bueno, pues venga, ya tienes una edad, Mari, lánzate, ¿qué cosa mala puede pasar? Cuando ya llegas a este pensamiento de decir, bueno, pues mira, soy directora de marketing digital, tengo un equipo, pero a pesar de eso, o sea, quiero decir, algo que la gente a lo mejor visto desde fuera dice, ostras, pero tía, que es un buen puesto y tal y cual. Pues cuando a pesar de esas cosas dices, quiero intentarlo, pues entonces llega el momento y antes o después buscas la fórmula para hacerlo. Sentía que tenía que hacerlo y simplemente me lancé y lo hice con absolutamente nada, desde el cero absoluto, y desde el cero absoluto es el cero absoluto, es decir, un portátil, que por cierto es el mismo portátil que tengo ahora mismo, una conexión y ya. Es decir, no había ni padrinos, ni había nada, ni tenía tampoco un montón de pasta en ese momento ahorrada, ni nada de eso. De hecho, tengo más pasta ahorrada ahora mismo que en ese momento, cuando se supone que tenía más estabilidad económica. Bueno, una estabilidad entre comillas. Y eso, y me lancé también, que a las 2 semanas o 3 semanas pues vino la pandemia y todo lo que llevo después. Cogiste una fecha estupenda. Sí, yo tengo la habilidad de coger fechas particularmente interesantes para todo. Pero aún así, tenemos que decir que tus cifras dan un poquito de miedo. Sí, la verdad que sí, porque nadie se las esperaba, la primera yo, pero yo es que soy mucho de quien la sigue la consigue, y soy mucho de siembra, más que de enfocarme a números, pero sé que la siembra y sé que el trabajo y sé que sobre todo la perseverancia te ayuda mucho a conseguir objetivos. Otra cosa es el número de ese objetivo o la cantidad de pasta que ingreses al mes, al año, lo que fuere, pero eso es otra cosa. Pero si lo sigues, lo persigues de verdad y te lo curras de verdad, tarde o temprano la cosa cae por su propio peso. Trabajando de cara al público también se obtiene un montón de información de cómo funciona la psicología y la mente de las personas, lo que demandan, cómo les podemos ayudar, y me parece una formación muy interesante que se debería aplicar todo el mundo. Todo el mundo, aparte de eso, lo que dices tú, aprendes a leer mucho y también aprendes a ser prudente y a escuchar, que son 2 cosas fundamentales para vender. Tener cierta prudencia y saber escuchar antes que incluso hablar. Yo creo que vende mejor el que sabe escuchar mejor, más que el que sabe hablar más. Por eso tenemos 2 orejas y una boca. Exactamente. No lo había yo visto así nunca, pero mira, ahora que lo dices, pues sí, un piquito y 2 orejas. Según ibas hablando, estaba pensando en todos esos mitos que desde fuera la gente tiene sobre los autónomos y los emprendedores. Yo creo que mucho más desde que está Instagram. Todo este rollo de trabajas a tu ritmo, 4 horas al día, estás en la playa, concilias, tal. Y tú transmites una imagen totalmente diferente y que desde mi experiencia es mucho más real. Que es, yo trabajo mucho, me enfrento a muchos problemas en mi día a día, y nadie me ha regalado nada. No vengas aquí pensando que en 4 horas vas a facturar 50.000 euros al mes. Correcto, es que además siempre he creído que ese tipo de mensajes son muy peligrosos y que empujan o que ayudan a que la gente se lance demasiado pronto, quizá, a la piscina sin saber si hay agua o no. Es decir, emprender y después de haber trabajado, voy a decir, con más de 450 personas distintas, entre profesionales por cuenta ajena y emprendedores, cada uno de su padre y de su madre, yo creo que tengo ya cierto criterio para decir que los resultados se consiguen currando. La suerte, bueno, puedes tener en algún momento algún golpe de suerte o algún momento de más fortuna, vamos a decir, o que las cosas como que se ponen un poco de cara,
pero no es algo que se ha continuado en el tiempo. Lo que se sostiene más en el tiempo es el esfuerzo, el trabajo, la perseverancia, la paciencia y el tener cierta capacidad también de aguante. Yo creo que este mensaje que se lanza muchas veces de, pues venga, cógete el portátil, te vas a Bali, te pones debajo de un cocotero, le das 2 horas a una tecla y vendes infoproductos como churros, los haces una vez y tú ingresas 100.000 al mes, me parece muy peligroso, porque la realidad no es así, o al menos para más del 90 y largos % de la gente que se lanza a emprender en digital. Es más, diré que incluso ese pequeño porcentaje de gente que logra este tipo de cuestiones, que también las hay, pero ya digo que son mínimo o muy poco representativo, seguramente lo consiguen, o voy a quitarlo de seguramente, lo consiguen cuando ya han intentado muchas veces muchas cosas y se han dado de palos y muchas veces antes, es decir, no lo logran a la primera. Es complejo llegar a números muy ambiciosos a la primera, porque el mundo digital también o el mundo del negocio digital es maravilloso, pero un poco cabroncete. Aquí se pueden decir tacos, ¿no? Se pueden. Vale, pues eso. Es un poco cabroncete porque parece inicialmente, o visto desde fuera, más fácil de lo que es. Pero uno se mete y dices tú, vale, pues necesito una conexión y necesito ganas y necesito que se tengo y necesito un portátil. Y ya me abro una cuenta en Instagram o una cuenta en LinkedIn o una cuenta en TikTok, empiezo a contar mi película y, esto que es muy gallego, malo será que la cosa no empiece a funcionar y a tirar. Pues no es así. Es decir, si fuera así de fácil, estaríamos todos forradísimos y ahora sí que debajo del cocotero, trabajando 2 horas o media y siendo súper felices y gastándonos la pasta por ahí. No es tan fácil. Ahí empiezas a tirar del hilo y hay un montón de cosas a las que tienes que hacer frente. Hay un montón de habilidades que no tenías, un montón de cuestiones a las que antes no le hacías puñetero caso, pero porque no tenías que hacerle frente, como por ejemplo hacer una factura o entenderte con la de la gestoría o a una cosa que se llama SEO, las palabras clave, el copywriting, no sé cuántas habilidades de las que no tenías ni idea, edición de fotos, ahora resulta que me tengo que hacer una web, ahora resulta que tengo que hacer no sé cuánto, cosas de temas de gestión de empresa de las que a lo mejor no tenías ni puñetera idea. Es decir, tienes que hacer frente a un montón de cosas nuevas para las que no estás preparado o preparada porque es la primera vez que lo haces. Y para todo eso necesitas aprender y para todo eso necesitas resbalar, errar para hacer las cosas mejor. Si lo extrapolamos al deporte, yo creo que se entiende mucho mejor, ¿no? Rafa Nadal, Miguel Indurain, Pau Gasol, hay uno. Correcto. Y seguramente cuando se retiren, ¿no? Pues vivirán muy bien, pero a base de años y años de puro sacrificio y de renunciar prácticamente a todo. A todo. Eso también me gusta, el tema de la renuncia. Y yo alguna vez también lo hablo. Emprender también es renunciar. Y esto, es decir, es que visto siempre desde fuera, y yo con esto tampoco quiero desanimar a nadie, sino que mi mensaje es un mensaje de la realidad de lo que es el día a día del emprendedor, o por lo menos de la gran mayoría del emprendedor. Pero también es renuncia. Ya digo, es echarle muchas horas a tu trabajo, es intentarlo. Todos los días es una prueba. Eso también emocionalmente hay que aprender a gestionarlo, esa presión que te pones a ti mismo. Es duro enfrentarte a un no, enfrentarte a 2 noes, enfrentarte a 3 noes, a 4, a 5, hasta que llega un primer sí o hasta que llega otro sí. Yo siempre digo que para mí la más difícil no fue la primera venta. Yo creo que la más difícil es la segunda o la tercera o la cuarta. Entonces, mantenerte ahí también, es decir, a lo mejor en esas primeras ventas, pues por lo que sea, yo por ejemplo pensaba con las primeras ventas, pues bueno, a lo mejor habrá sido más ese golpe de suerte, no sé, pero lo que me costaba más era como enfocarme más a la siguiente, decir, ostras, ¿será verdad que he tenido suerte o que soy buena de verdad o que a la gente le mola de verdad lo que hago? Entonces, siempre me cuestionaba un poco esto. Es una guerra constante también con tu propio impostor, con tus propios miedos, con tus propias inseguridades, es tener que enfrentarte a muchas cosas y sobre todo es una carrera de fondo a nivel de mentalidad. Y después otra cosa, que es que no tienes que ser el mejor. Estamos demasiado enfocados al no fallar, al no fracasar, al tener que ser el número 1, el primero, el no sé cuánto. Oye, que el número 2, el número 3, el número 27 vive genial.
O sea, también hay que saber un poco ahí encontrar el equilibrio y después también que cada uno tiene sus propias prioridades. Hay gente que le puede dedicar más tiempo al trabajo, gente que le puede dedicar menos, gente que tiene pues responsabilidades familiares, gente que no tanto. Es decir, depende mucho de tus circunstancias, de cómo tú enfoques ese emprendimiento, pero sea como sea, fácil no es. Eso sí, es un mundo apasionante en el que aprendes cada día. Yo no he tenido en toda mi etapa de desarrollo profesional un aprendizaje tan bestia en todos los niveles como el que llevo desde hace 3 años para acá. Eso precisamente te iba a decir. Yo trabajé 23 años por cuenta ajena en la misma empresa, más 1 antes en otra. Y estos meses que llevo de emprendedora es que cada mañana te levantas con un reto, un desafío, una situación que nunca habías vivido antes, el síndrome de la impostora que nos amenaza continuamente. Y yo detecto como 2 cuestiones básicas. La mentalidad, es decir, que tú creas en ti, que cada mañana te digas que puedes hacerlo, que si estás aquí es porque puedes hacerlo. Y tener una estrategia. Y ahí entra mucho la parte de mentores, porque a mí es lo que más me está costando conseguir, ¿no? Tú puedes hacer una venta, puedes tener suerte, puedes tener un amigo, un contacto, un boca a boca, lo que sea, que sí, que te dé un pico en la facturación, pero sostener esa facturación en el tiempo requiere de una estrategia. Y yo, que tengo casi 46 años y que me he pasado más de la mitad de mi vida en un sitio en el que me decían lo que tenía que hacer, ahí es donde empieza mi dificultad. Es decir, ¿cómo consigo facturar sostenido en el tiempo? Eso es lo más complicado, por eso decía que para mí lo más difícil no es conseguir esa primera venta, sino sostener esas ventas o sostener un ritmo o al final conseguir un negocio sostenible. Después, un negocio rentable, es decir, que te ayude a ganar dinero, pero algo que tú puedas sostener, porque al final generar picos, pues bueno, a lo mejor tienes un momento de entrada de dinero importante y maravilla, pero a lo mejor te tiras, y esto no es poco habitual, pues X meses en el dique seco. Ojo, cuidado, que a lo mejor esto lo puedes mantener una vez, pero para el siguiente valle estás fuera del mercado porque no hay Dios que sostenga esto, porque tú mientras tanto pues tienes que pagar tus autónomos, tienes que pagar herramientas, tienes que pagar el de la gestoría, tienes que pagar el de no sé cuánto, tienes que pagar el de no sé qué, es decir, pues también hay que contar, a lo mejor no tenemos en los gastos fijos de una oficina, el agua, el no sé cuánto, el patatín, porque estás en casa, que bueno, también hay que pagar esos gastos fijos que generamos en casa, pero vaya, no tienes el gasto fijo, a lo mejor pues un negocio físico en el caso de que no necesites esa presencialidad, pero sí que tenemos una serie de gastos que tenemos que cubrir, pero el tema de la estrategia es fundamental. De hecho, en la reunión anterior que he tenido antes, hablaba justo de esta parte, es decir, ¿qué es lo primero? Pues para mí, sinceramente, lo primero es esto. Lo primero es la estrategia, lo primero es saber qué es lo que voy a vender, lo primero es saber quién soy, lo primero es saber quiénes son esos valores, lo primero es saber quién es mi público objetivo, lo primero es saber darle forma a mis servicios, cómo lo voy a vender, cuándo lo voy a vender, de qué forma esa propuesta de valor, cómo lo voy a comunicar, en dónde lo voy a comunicar, etc, etc, etc. Y después llega todo lo demás. Pero sin tener todo eso claro, y sin atar todo esto o ponerlo en un calendario, con una fecha, con unos tiempos, es muy difícil avanzar, porque el propio día a día te come, porque como decías tú, cada día es un reto y cada día aparecen tareas nuevas o cosas que ni siquiera habías planteado. Empiezas el día con 5 o 6 puntos en tu agenda y a lo mejor ni siquiera eres capaz de tachar ninguno porque en ese día han surgido otras 6 o 7 batallas que no tenías previstas, a las que también tienes que hacer frente. Entonces, si no tienes clara esa estrategia, hacia dónde vas y todo esto, pues es muy complicado llegar a esa sostenibilidad. Bueno, es que el tema del dinero da para... Primero, que no tenemos educación financiera en absoluto. Correcto. No sabemos nada. Después, que está muy mal visto hablar de dinero, porque aquí todo el mundo quiere vivir de puta madre, vamos a decir un taco ya para romper la barrera, pero nadie quiere decir que gana mucho dinero. Entonces digo yo, no es compatible, vamos a centrarnos. Correcto. Vosotros cuando empezáis a trabajar con marcas personales, lo primero que les recomendáis es eso, ¿no? Que definan sus valores, estrategia, cliente ideal. Sí, siempre se pasa por... Siempre hay como unas estaciones, vamos a decir, base o unos campamentos base por los que hay que pasar antes de ir a la cima. Y es propuesta de valor, con el autoconocimiento es fundamental,
Por supuesto, entre medias, entre todos estos campamentos base, uno entrena mucho eso de la mentalidad, mentalidad para vender, mentalidad para emprender, mentalidad también para esa perseverancia, que no es una cosa que aparezca del día o de la noche a la mañana, sino que también se entrena. Pero después eso, diseño de lo que voy a vender, cómo lo voy a vender, en dónde lo voy a vender, a quién se lo voy a vender, dónde está esta gente a la que le voy a vender, cómo comunico, cómo contacto, cómo toco las emociones de esta gente, cuáles son los contenidos que debo empezar a compartir, cuáles son los canales mejores o más apropiados para mí, para mi negocio en este momento, en fin, todas estas cosas. Y después pues vendrán otras cosas, como pueda ser el branding, como pueda ser la estrategia web, como pueda ser cualquier otra cosa, el SEO, es decir, después vienen otras cosas, pero primero hay que tener atado todo esto para tener muy claro cuáles son esos campamentos base que van a hacer que tu negocio tenga cierta solidez. Sin esto por debajo, tu negocio tiene pies de barro. ¿Tardaste mucho en encontrar tu propia esencia, esa imagen que transmites, tan fresca y rebelde? No, la verdad es que no, porque nunca quise un personaje, nunca quise parecer quien no era, y de hecho lo que más me molaba en ese momento era decir, vale, pues ahora que soy emprendedora, o sea, que soy autónoma, que es la forma menos sexy de decirlo del emprendedor, pero ahora que soy autónoma, pues voy a expresarme como yo me expreso de verdad. Voy a utilizar las palabras con las que yo me siento más representada. Voy a hacerlo todo lo más personal posible. Y lo entendí desde el primer momento. Para mí fue una máxima, pero entiendo también que a veces es un poco complicado y que a veces la gente tarda un poquito en llegar a esta reflexión, pues porque al final, consciente o inconscientemente, o te quieres parecer a alguien o quieres seguir los pasos de fulano o mengano, o entiendes o has visto o leído algo por ahí de que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, hay la fórmula mágica, hay la receta, hay los 7 pasos, hay los no sé cuántos, y entonces tú te dejas un poco llevar por esta historia. Es cierto que, bueno, pues al final yo también vengo del mundo del marketing, era directora de marketing digital y alguna de las cosas yo ya me las sé. Entonces, quizá el punto de partida a nivel de comunicación vamos a entender o vamos a decir que hay algunas cosas que yo ya traía un poco de serie. Pero también es verdad que siempre se da este caso de que en casa el herrero cuchara de palo. Es decir, siempre uno lo sabe hacer muchísimo mejor para el resto, pero cuando uno se tiene que mirar hacia adentro y hacerlo para uno mismo, ojo, cuidado, porque ahí es cuando llegan las dudas, temores, los miedos, la inseguridad, el impostor. No sé si hacer esto y que la gente lo entienda mal, no sé si hacer lo otro y que no entiendan exactamente lo que quiero decir. Entonces, bueno, hay que lidiar con todas estas cosas. Yo soy muy fan de tu ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Me encanta. Muchas veces me descubro a mí misma diciéndome, digo, ojo, cuidado. Pero esto me ha pasado mucho de gente con la que trabajo, que mentorizo o que me sigue, y después veo en los contenidos, ojo, cuidado, o palabrita, o ya me entiendes, algo que digo también muchas veces en el newsletter, ¿no? O cosas de ese tipo, y las veo por ahí repetidas y me hace mucha gracia. Y mucha ilusión, supongo, porque al final ves que el mensaje que transmites realmente está llegando a muchos emprendedores que cuando empiezas, yo sobre todo estaba muerta de miedo y como con esa que no querías decepcionar a nadie, ¿no? Ni a ti misma ni a los demás, porque yo personalizo en mi caso, ¿no? Después de 23 años, ¿no? De tener como un trabajo que para el resto de la gente era súper estupendo, divino y al lado de casa y bla, bla, bla. Yo sé que mucha gente no me entendía y uno de mis mayores miedos era decírselo a mi padre. De hecho, se lo dije cuando ya había pedido la excedencia. O sea, yo me formé, monté el rollo, me di de alta en autónomos, pedí la excedencia tal, y a hechos consumados hice esto, porque digo, a la mínima que alguien me diga algo tal, sé que me va a echar para atrás porque no voy a tener la confianza suficiente para defenderlo. Total, pero esto pasa mucho. Por ejemplo, a mí no me daba miedo porque yo sabía que en cuanto lo dijera en casa, pues que me van a decir, pues estupendo, o para adelante. De hecho, bueno, yo soy... mamá, no te enfades, pero yo soy amante de mi padre, nos entendemos muy bien, somos muy parecidos, yo creo que soy la versión femenina de mi padre,
Entonces, bueno, a veces ni siquiera sin hablar nos entendemos, pero en cuanto se lo dije a él, pues feliz de la vida, pues por supuesto, o sea, tenía que haberlo hecho antes, encantado, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces, estas cosas también animan un montón. Muchas veces esto de que y es muy importante que tu entorno, tu gente más cercana, padres o pareja, en el caso de que las haya, o críos si los tienes, o lo que sea, que entiendan ese paso, porque al final es tu gente y tu gente es súper importante para ti. Entonces, para cada uno de nosotros es un pilar fundamental el hecho de tener gente cerca que te apoya o que por lo menos te entiende, o entiende el hecho de que tú dejes un trabajo que visto desde fuera, sobre todo en estos casos, que visto desde fuera pinta muy bien, que te va bien, y por qué ahora decides dejarlo todo e irte a la zona de la incertidumbre y el no saber si hoy vas a cobrar o vas a tener cliente o qué cosa, ¿no? Entonces, es fundamental tener a gente cerca que te entiende, que te apoya, también que te mantiene con los pies en el suelo en el caso de que se te vaya un poco la olla, y esto pues es fundamental. Muchas veces no depende del trabajo por cuenta ajena, sino de ti mismo. Es algo que tú llevas dentro. No hablamos ni mejor ni peor del trabajo por cuenta ajena, sino No, es maravilloso. Sino de lo que uno siente. De hecho, yo nunca, y también lo he dicho varias veces, yo no entiendo que sea ni mejor ni peor el hecho de emprender o el hecho de trabajar por cuenta ajena. Me he pasado la mayor parte de mi vida o de mi desarrollo profesional trabajando por cuenta ajena. He empezado diciendo que gracias también a toda esa experiencia el resultado es el que tengo hoy, es decir, estoy absolutamente segura que todo lo que he aprendido, lo bueno, lo malo, lo regular a través de todos estos años es lo que hoy me hace ser también el profesional o la profesional que soy hoy. Así que estoy agradecida a todas esas experiencias y no descarto en absoluto para nada que a lo mejor en algún momento pues vuelva otra vez a trabajar por cuenta ajena o a un interim manager o a trabajar para alguna empresa en casos puntuales o ya no tan puntuales sino full time para una empresa. Es decir, yo tengo meridiano y clarísimo que las carreras fluctúan, que son líquidas y que hoy estamos en una posición y mañana podemos estar en otra posición. Lo importante es mantenerse empleable siempre, y esto es muy importante incluso para los emprendedores, que a veces se nos olvida que tenemos que seguir siendo empleables, atractivos para el mundo de la empresa también, y seguir pues eso, estableciendo relaciones, teniendo networking, no descolgándonos demasiado del mundo de la empresa. Y todo esto también es un trabajo que nosotros mismos tenemos que hacer. Porque antes, muchas veces, sobre todo la generación de nuestros padres, ¿no? Que se jubilaban en la misma empresa que empezaban. Entonces muchas personas de nuestra generación tienen como esa idea, pero yo creo que esa creencia hoy en día es obsoleta y tenemos libertad para jugar, para probar y para ir y volver, ¿no? Con respecto a lo que comentabas de rodearte de un entorno emprendedor y de personas que te comprendan, ¿pudo ser ahí donde nació tu idea de crear Somos Redeiras? Bueno, Somos Redeiras es un proyecto que yo le tengo amor también absoluto porque es muy ilusionante, muy gratificante, al que siempre digo que no le gano ni un duro, sino todo lo contrario. Desde el punto de vista de la rentabilidad, pues es un desastre para mí, pero que eso también es importante, es decir, a veces no en la rentabilidad no está la felicidad, o no tiene por qué ser únicamente ahí. Evidentemente, pues yo tengo mi negocio que me hace pagar facturas o que me ayuda a pagar mis facturas y a vivir, que es Marian Veiga, mi propia marca personal y la agencia. Y después está Redeiras o Somos Redeiras, que es un proyecto muy personal, pero que ha nacido ya no solo por mis ganas, sino por el hecho de que al final pues mucha gente te ve y te dice, joder, Marian, tenemos que hacer algo, o hay que hacer algo. Es que no tenemos una comunidad o no tenemos ninguna red por aquí cerca en la que podamos hacer no sé qué. O todas las que hay están fuera, o están en Madrid, o están en Barcelona, o están en no sé dónde, o están en Valencia. Joder, parece que nosotras aquí arriba que no hacemos nada y no sé cuánto, y patatín y patatán. Y como a mí me cuesta poco liarme la manta a la cabeza, también es verdad, pues entonces se junta un poco el hambre con las ganas de comer. Y entonces de ahí surge Somos Redeiras, y yo pues soy Redeira mayor, que es un poco mi papel.
pero que lo bueno de Somos Redeiras es que todas las redeiras que están dentro tienen exactamente el mismo peso, el mismo protagonismo, todas pueden hablar, todas tienen voz, todas tienen compromiso, todas aportan y es más, la única que no hace rentable Somos Redeiras yo creo que soy yo, porque dentro de Somos Redeiras sí que pues hay muchas de ellas o muchas de las mujeres que estamos dentro de esa red hacen negocio entre ellas. Y eso es maravilloso y ojalá siga siendo así y mucha vida para Somos Redeiras, o por lo menos el tiempo que esté, pues para mí es un aprendizaje total y algo que me ayuda a crecer también mucho personalmente. Yo le estaré eternamente agradecida a Somos Redeiras porque fue así como te conocí, a través de una compañera de la asistencia virtual, así que al final pues nunca sabes a dónde te van a llevar los pasos que comentábamos al principio. Totalmente. Además, en un encuentro, el único encuentro presencial que hemos tenido todavía, encuentro presencial, que habrá más, pero que fue genial, maravilloso y para mí una de las cosas más o de los momentos más emotivos y emocionantes del año pasado, sin duda. Fue una pasada, la verdad que fue súper entrañable, una energía súper positiva y estuvo muy guay, la verdad que estuvo muy guay. Me da a mí la sensación de que tú eres la que acaba organizando las comidas de colegas, las quedadas, los viajes, todo eso, ¿no? Bueno, no tanto porque no soy tanto de planificar y de organizar. Lo que pasa es que en cuanto me dicen, oye, pues sí, venga. O sea, quiero decir, soy fácil. Quiero decir, siempre digo, soy una tía fácil en ese sentido. O sea, en cuanto me proponen algo, digo, pues venga, vale. Y sobre todo desde que soy emprendedora, todavía me cuesta menos. Como todos los emprendedores, pues eso, tienes la agenda un pelín apretada, tienes relativamente poco tiempo y el tiempo libre que tienes, pues también lo quieres disfrutar con tu gente o para tus hobbies o tu ocio o lo que sea. Pero sí que es verdad que desde hace 3 años a esta parte, no sé cómo, pero al final me meto en 20 saraos. Muchas veces ni siquiera porque yo levante la mano, sino pues porque, Marian, vamos a hacer esto. Vale. Marian, vente a no sé qué charla. Voy. Es decir, para eso soy una tía fácil, pero es que también creo que, en cierto modo, es, por supuesto, bueno para mí, para mi marca personal, pero también es otra forma de agradecer muchas cosas. De agradecer, pues, a lo mejor la penetración que estoy teniendo en el mercado, o que la gente me compre, o que la gente me siga, o es una forma de decir, joder, es interesante, nos parece interesante lo que puedas decir. Joder, pues voy. Me parece esa diferencia de tener con, bueno, pues eso, con eventos, o conferencias, o charlas, o cualquier otra historia que se monte, pues va a ser muy, muy, muy raro que yo diga que no. O sea, tiene que ser que pasar algo extraño. O eso, gente que tiene podcast. Oye, Marian, pues una entrevista. Pues claro, es decir, me parece, no sé, de agradecer una oportunidad. Yo desde que soy emprendedora, hablábamos antes de todas las cosas, digamos, menos buenas, mi saquito de cosas buenas se va llenando también, ¿sabes? De personas, experiencias, aprendizajes, y le das otro valor. Yo incluso le estoy dando otro valor al dinero, a los éxitos, a lo que es el éxito y el fracaso para mí. Te van cambiando también muchas cosas dentro. Totalmente, yo también lo he dicho más de una ocasión. Para mí el dinero no tiene el mismo valor que tenía antes. Y eso es, como decías antes, es un tema del que nos cuesta mucho hablar. Pero yo, por ejemplo, ahora, toco madera porque estoy muy consciente de que hoy te va bien y mañana a lo mejor no te va bien. Y como soy precisamente muy consciente de esto, pues intento ser un poco prudente también con este tema, ¿no? Pero hoy gano más dinero que cuando trabajaba por cuenta ajena o siendo directora de marketing digital. Y sin embargo, hoy el dinero tiene un valor bastante más relativo para mí que entonces. Y no es por el hecho de tener más, porque mucha gente dirá, vale, pues te preocupa menos porque tienes más. No, no es eso. De hecho, soy mucho más, voy a decir una palabra que no me identifica nada, pero conservadora con el dinero, ¿vale? Con medida. No, exactamente, con medida, con el dinero, pero reviso mucho más las cosas, no soy tan manirrota a lo mejor como era antes. Siempre digo lo mismo, yo antes me gastaba mi dinero poco, mucho o lo que sea, en trapos, maquillaje, cremas, movidas, todas estas cosas que a mí me flipaban y me siguen flipando. Ahora me lo gasto en libros, en formarme yo, en guardar.
porque precisamente soy muy consciente de que a lo mejor hoy estoy bien, pero a lo mejor mañana no tanto, o a lo mejor de repente viene un periodo de sequía, o a lo mejor sucede algo en tu vida que te obliga a lo mejor a tener que parar la maquinaria 4 meses, y esto quiere decir no ingresar, sino restar, porque tú continúas pagando todas tus cositas aunque no ingreses. Entonces, bueno, pues soy más comedida con esto, le doy otra importancia al dinero, le doy mucha importancia a mi crecimiento personal y profesional. Es decir, para mí esto siempre ha sido algo muy, muy, muy clave en mi vida, que siempre ha dirigido mucho los pasos de mi vida. Para mí el tema de sentirme plena a nivel profesional y a nivel personal e intelectual, en este caso también, para mí siempre ha sido muy importante y lo sigue siendo. Es decir, sigue primando por encima de muchas cosas. Entonces, bueno, al final emprender también te pone en una balanza de todo lo que tú entiendes que son tus valores. Entonces también te hace a lo mejor aferrarte mucho más a esos valores, defenderlos más, tener como más claro hacia dónde quieres ir, qué es lo que quieres ser, cómo quieres que la gente te vea, qué huella quieres dejar en la gente. No sé, empiezas a pensar quizá a lo mejor más en estas cosas que a lo mejor en otras etapas anteriores, trabajando por cuenta ajena, quizá no las reflexionabas tanto. No es que no fueran importantes, sino que no las reflexionabas tanto, o no, en fin, no era algo que te preocupase en exceso. Vas un poco por inercia. Sí, totalmente. No llevas las riendas tú, sino que te llevan. El hecho de ser responsable de ti misma, cuando te pones en esa situación de que tienes tú la que buscar, pues las habichuelas, los dineros, enfrentarte a cosas, que decía al principio, enfrentarte a muchos noes para conseguir un sí. Después, por ejemplo, cuando te delegas o tienes gente a tu cargo, también esa responsabilidad de sentir que tienes a esas personas a las que también tienes que responder, incluso por encima de ti. Bueno, pues todo eso también hace que veas las cosas quizá de otra forma. Y que tus clientes consigan lo que han venido a buscar. Es una responsabilidad doble, porque depende de ti y de ellos. Hay una parte que tú no puedes controlar. Bueno, en mi caso hay muchas partes que no puedes controlar. Quiero decir, al final un mentor de negocio no puede linkar, y esto a ver si se entiende bien, no puede atarse al éxito del cliente, pero como nadie, es decir, nadie que vendamos servicios nos podemos linkar o nos podemos unir a nuestro éxito al éxito del cliente, porque tú puedes dar lo mejor de ti, pero hay una serie de factores en los que tú no intervienes. Es decir, yo puedo formar a alguien o puedo darle toda la información que necesite, trabajar 1000 cosas, que al final el que vende, el que se pone delante del cliente, el que le comunica al cliente, el que hace determinadas cosas, es esa persona y no yo. Entonces, siempre va a haber factores que uno no puede controlar, pero uno tiene que estar contento de su trabajo y dormir tranquilo. Y después, en mi caso, por ejemplo, yo me siento muy mamá de mucha gente, porque al final es también empoderarles, animarles. O sea, esa parte de mentalidad es muy importante. Ya no es solo una cuestión de aportar X información o X formación, sino preocuparte de que, venga, no te preocupes, ha habido un no, vendrá un sí, vamos adelante. Sobre todo en la primera etapa en la que a veces incluso cuesta entender la propia estrategia o encajar todas las piezas o ver el para qué de cada cosa que haces, porque bueno, hay muchos frentes a los que hay que hacer frente, nunca mejor dicho. Pero el mentor es un apoyo, es una referencia, es una seguridad, y también tiene que saber animarte, entenderte, escucharte. Y esa también tiene otra parte negativa para el mentor, y es que también acabas asumiendo, recogiendo las inseguridades, los miedos de mucha gente. Y también a nivel de mentalidad, el mentor también tiene que saber gestionar todo eso. Es muy fácil desmoronarse al principio porque todas las tareas, primero no sabes ni cuáles son, pero cuando ya tienes un camino te apabullan. Totalmente. Madre mía, pero ¿por dónde empiezo hoy con la lista esta? Totalmente. Por eso decía que el emprendimiento en digital es maravilloso, pero también es cabroncete, vuelvo a decir, porque
son muchas tareas, son muchos frentes abiertos y cuando no tienes una referencia, un apoyo detrás o un mentor o alguien que te guíe un poco, que te ponga un poco de luz o un poco de foco, es muy fácil perderse. No sé qué hacer primero, qué es lo que va primero, qué es lo que va después de esto, qué es lo más importante en este momento. ¿Estoy haciendo exactamente lo que debería hacer en este momento o me estoy adelantando a algo? Es decir, marcar los tiempos también es y el orden de las cosas también es muy importante. Pues vamos a marcar bien los tiempos y acabar en la hora prevista, así que pasamos a la fase final de este podcast. Son 2 preguntitas sencillas. ¿Con quién te tomarías un café? ¡Guau! Con mi chico ahora mismo, pero si me preguntas a alguien en plan así que pueda admirar, es que siempre digo a la misma persona, porque a mí me parece una persona de la que se puede aprender tanto y que para mí es mi referencia absoluta, es Andrés Pérez Ortega, que para mí es la referencia en gestión de marca personal a nivel de habla hispana. Vuelvo a decir, es que esto también me parece injusto, aunque Andrés es una referencia para todo el mundo y animo a todo el mundo a que le lea, a que le siga, en fin, a que se empape de todas las cosas que hace, pero hay tantísimas personas que tienen tanto que contar, que no tienen tanto nombre y que no son tan conocidas, que yo me tomaría un café con cada una de esas 450 personas con las que me he sentado y he trabajado, porque tienen un montón de historias súper interesantes, inspiradoras que contar. Y de hecho, una de las cosas que más ganas tengo de hacer en el podcast, lo que pasa es que siempre pongo la misma excusa, que es la excusa estrella del emprendedor, que es no tengo tiempo. Una de las cosas que más ganas tengo de hacer es precisamente entrevistar en el podcast a esas otras personas que no tienen tanto nombre, pero que tienen muchísimas cosas que contar y que aportar. Es uno de los motivos por los que nació este podcast, para transmitir y dar a conocer a personas que a mí me flipan y que me encanta que mi círculo conozca, ¿no? Sí, total. Bueno, de tu chico no nos ha dado tiempo a hablar, de la agencia esta de Somos Rock and Rebel. Ya hablaremos. Segunda edición. Exactamente. ¿Y quién es la última persona con la que tomaste café? Con mi chico esta mañana. Pues es que tomamos bastante café. Bueno, tengo que decir que yo ahora menos, me estoy limitando a 2 al día, o sea, me estoy portando muy bien, pero es que antes de esa primera reunión, pues salimos al gimnasio y después del gimnasio, pues nos fuimos a tomar un café, o sea que fui la última persona con la que he tomado café. Bueno, él tenía que salir, no nos dio tiempo, pero tenía que salir. Totalmente, no estaba preparado, pero ha salido. Vino aquí a chupar micro en el último. Exactamente. Bueno, Marian, pues ya está. Estamos llegando al final. No sé si hay alguna cosa que quieras añadir, si has estado a gusto. Muchísimo, súper agradecida. Ya ves que tengo carrete como para 2 o 3 episodios. A mí no se me puede dejar hablar porque si no paro. Es curioso porque yo soy una persona tímida, o iba a decir reservada, pero lo que pasa es que me parece que no se me nota, pero sí. Y encantada, agradecida de esta oportunidad y que espero que las personas de tu círculo que a ti te importan y que quieres, que escuchen este episodio y que ojalá algo les haya hecho un clic en su cabeza. Pues muchísimas gracias por subirte a este barco tan rápidamente, por ponérmelo tan fácil y por estar aquí. Un besazo. Chao, bonita. Para no perderos ningún episodio ni las novedades de este podcast, os invito a que nos sigáis en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, todo con el mismo nombre. Quedamos para un café. ¡Hasta pronto! My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, go to SelectQuote.com. SelectQuote.com. That's SelectQuote.com. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials.